Hola, bienvenido. Bueno, vamos a continuar con nuestra asignatura de Cálculo 2. El tema de hoy, déjenme descargar la presentación, es el de optimización con restricciones. Y para eso vamos a desarrollar la teoría de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, en particular, vamos a entender cómo se calculan y cuál es su interpretación. Entonces, en muchos problemas de optimización, una función de dos variables se va a optimizar sujeta a una restricción o condición en las variables. Entonces, en ese caso, estamos frente a lo que se denomina los extremos, pero con restricciones. Entonces, el método de los multiplicadores de Lagrange nos permite evaluar los extremos de una función de dos variables, ¿okay?, que estamos identificando de esta manera, z igual f de xy, sujeta a una ecuación de restricción, que vamos a representar de esta manera, ¿no? G de xy igual a una constante k. Entonces, para hallar el extremo ahora con restricciones, se va a resolver, eso es lo que estipula la teoría de Lagrange, el siguiente sistema de ecuaciones. Tiene tres ecuaciones. Las dos primeras involucran derivadas parciales. La derivada parcial de la función de dos variables con respecto de la variable x igual lambda veces la derivada parcial de la restricción, de la ecuación de restricción con respecto de x. Y hacemos algo similar para conseguir la ecuación 2 de nuestro sistema, pero en este caso derivando parcialmente con respecto a la variable y. La tercera ecuación es la ecuación de restricción. G de xy igual a k. Entonces, estas tres ecuaciones forman el sistema de ecuaciones que nos va a permitir hallar el extremo en el contexto de nuestro problema de optimización con restricciones. Entonces, los puntos x y donde f tiene un extremo se van a encontrar dentro de las soluciones de este sistema de ecuaciones. Y esta variable que está apareciendo aquí, el lambda, ¿okay?, L-A-M-B-D-A, lambda, ¿okay?, esa variable es lo que se denomina el multiplicador de Lagrange. ¿Cuál es la importancia del multiplicador de Lagrange? Entonces, vamos a suponer que nosotros hallamos el extremo de esta función, puede ser un valor máximo o un valor mínimo, ¿no? Por eso hablamos de extremo. Y ese extremo lo denotamos por esta letra, ¿no? M. Y ese es el extremo restringido, ¿no? Él está sujeto a la restricción que viene dada por esta ecuación, g de xy igual a k. Entonces, el multiplicador de Lagrange lambda es la razón de cambio de m con respecto a k. Entonces, recuérdense que m es el valor extremo de la función y k es esta constante que aparece en la ecuación de restricción. O sea, matemáticamente, entonces lambda es la derivada de m con respecto de k. Por lo tanto, si utilizamos la teoría de incrementos, un cambio en m va a ser aproximadamente lambda veces un cambio, un incremento en k. K de la ecuación de restricción. Entonces, si suponemos que este incremento es 1, estaríamos entonces en el contexto de lo que es el análisis marginal. Lambda entonces sería directamente el cambio en m. Entonces nosotros podemos decir, lo que te aparece aquí escrito, que lambda es el cambio en m debido a un incremento de una unidad en k. Esa es la interpretación entonces del multiplicador de Lagrange. Ok, aquí un gráfico para entender de una manera visual lo que está ocurriendo. Tenemos que la superficie de la función de dos variables, ¿no?, que en este caso z igual 49 menos x cuadrado menos y al cuadrado, la graficamos y nos da este paraboloide invertido, ¿no? Su extremo, que en este caso sería un máximo, si no hay ningún tipo de restricción, es este que estoy señalando. Pero si aparece una ecuación adicional, la ecuación de restricción, que es esta, x más 3y menos 10 igual a 0, o si quieren, x más 3y
igual a 10. Entonces, esta sería la ecuación de restricción, que es la que nosotros estamos denotando como G, función de las dos variables, x, y, igual a una constante. Entonces, en este caso, K corresponde al valor de 10. Entonces, la ecuación de la función de dos variables, esta que está acá. Les repito, si no hay restricción, su máximo ocurre aquí arriba, en este pico. Pero si tenemos la restricción, ahora el máximo va a corresponder a este valor. Voy a colocarlo con otro color. Entonces, el extremo libre, sin restricciones, es este de aquí arriba. El extremo con restricciones corresponde a este punto en rojo, que satisface simultáneamente la ecuación de la función de dos variables y la ecuación de la restricción. Entonces, este tipo de problemas son los que nos interesan ahora para aplicar la teoría de Lagrange, ¿no? De los multiplicadores de Lagrange. Vamos a considerar unos ejemplos. Aquí está el primero. Determine los extremos relativos. Esta sería la función de dos variables. 9 menos x cuadrado menos y al cuadrado, y ella está sujeta a esta ecuación de restricción, ¿no? X más y igual a 3. Entonces, bueno, vamos a resolver este problema. La función de restricción g de x y igual a k es esta, ¿no? X más y igual a 3. Primer paso, hallamos las derivadas parciales de la función de dos variables y de la ecuación de restricción con respecto a x y con respecto a y. Con respecto a x, bueno, es simplemente menos 2 por x. Y con respecto a y es menos 2 por y. Si derivamos ahora parcialmente la ecuación de restricción, con respecto a x es 1 y con respecto a y es 1. El siguiente paso es plantear el sistema de ecuaciones de Lagrange, lo que estamos llamando aquí la condición de Lagrange. Aquí se los escribo, ¿okay? el que vimos hace unos segundos. Entonces, primera ecuación, derivada parcial con respecto de x igual lambda veces la derivada parcial de la restricción con respecto de x, reemplazando menos 2x igual a lambda por 1. Hacemos lo mismo para la segunda ecuación, pero ahora derivando parcialmente con respecto a y. La ecuación es menos 2y igual lambda por la derivada parcial de la restricción, que es 1. Y la tercera ecuación es la propia ecuación de restricción, ¿no? X más y igual a 3. Entonces resolvemos este sistema. Tomamos las dos primeras ecuaciones y despejamos lambda e igualamos. Entonces tenemos lambda aquí, que es igual a menos 2x, y eso tiene que ser igual a menos 2y. De aquí nos damos cuenta que esta ecuación se satisface cuando y es igual a x. Reemplazamos esta condición que acabamos de obtener en la ecuación de restricción, x más y igual a 3. Entonces, como y es igual a x, tenemos que x más x es igual a 3. De aquí se cumple entonces que 2x es igual a 3, o sea que x es igual a 3 medios. Pero como y es igual a x, bueno, nuestra solución, nuestro extremo que satisface el sistema de ecuaciones de Lagrange es este, 3 medios, 3 medios. Ese sería nuestro punto extremo. 3 medios en x y 3 medios en y. Eso es lo que dice la teoría de Lagrange, ¿no? Nosotros resolvimos el sistema de ecuaciones y la solución es esta. Ahora bien, ¿qué tipo de extremo es? ¿Es un máximo? ¿Es un mínimo? ¿Cómo se verifica eso? Es muy sencillo. Entonces, para determinar si nuestro extremo corresponde a un máximo o a un mínimo, buscamos otro punto que satisfaga la restricción. Uno sencillo es x igual a 0 y y igual a 3. Fíjense que si x es 0 y y igual a 3, esta ecuación se satisface. Entonces, este punto ahora lo vamos a reemplazar en la función de dos variables y comparamos con el que hallamos. Entonces, el que hallamos, f, la función evaluada en 3 medios como 3 medios, nos da como resultado 9 medios. Pero cuando ustedes la evalúan en 0,3, da 0. Entonces, dado que la función evaluada en nuestro extremo es mayor que la función evaluada en otro punto que satisface la ecuación de restricción, se desprende que nuestro punto es un máximo relativo.
Eso va a ocurrir siempre, con cualquier otro punto que ustedes escojan, pero basta comparar con uno solo. Si ustedes escogen, por ejemplo, el x igual a 3, y igual a 0, o x igual 1,5 y y igual 1,5, que son puntos que también satisfacen la ecuación de restricción, y evalúan, siempre nos va a dar que la función evaluada en el extremo que obtuvimos resolviendo el sistema de ecuaciones de Lagrange va a ser mayor que si evaluamos nuestra función en cualquier otro punto que satisfaga la ecuación de restricción. Entonces, nuestro punto, la solución que hallamos, corresponde en definitiva a un máximo relativo. Vamos con otro ejemplo. Aquí nos piden hallar los extremos relativos de esta función f de x y igual x por y, sujeta a esta ecuación de restricción. X cuadrado más y cuadrado igual a 8. Entonces, aquí k es 8, ¿no? Primer paso, hallamos las derivadas parciales. ¿Okay? Con respecto de x es y, con respecto de y es x, y al derivar la ecuación de restricción, con respecto de x es 2x y con respecto de y es 2y. Planteamos el sistema de ecuaciones de Lagrange. ¿Okay? Eso nos da este sistema que estoy aquí señalándole. Y ahora tenemos que resolverlo para hallar nuestro extremo o nuestros extremos. Entonces lo resolvemos por igualación. Aquí nos damos cuenta, despejamos 2 lambda de la primera ecuación y 2 lambda de la segunda. Entonces, en la primera ecuación, 2 lambda nos da y sobre x. Y en la segunda, fíjense que 2 lambda nos da x sobre y. X sobre y. Y eso es lo que tenemos acá. Y sobre x igual a x sobre y, si multiplican cruzado, les da y por y al cuadrado, y x por x igual a x al cuadrado. Entonces, esta es nuestra condición que vamos a reemplazar en la ecuación de restricción, la tercera de nuestro sistema. Entonces, como y al cuadrado es igual a x cuadrado, tenemos que 2x al cuadrado es igual a 8, o sea que x al cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, tenemos dos valores de x que satisfacen esta ecuación, que son más 2 y menos 2. Entonces, con esos dos valores de x, nos vamos a la ecuación esta que habíamos obtenido, de y al cuadrado igual a x cuadrado, para determinar los valores de y asociados. Entonces, si x es 2, y al cuadrado aquí va a ser 2 al cuadrado, que es 4. Por lo tanto, y es más o menos 2. Esto da 2 puntos. El 2, 2 y el 2 menos 2. Hacemos lo mismo con el otro valor de x, que es menos 2. Y al cuadrado, al reemplazar aquí la x por menos 2 al cuadrado, también da 4. Los dos valores de y son más 2 menos 2. Esto da otros 2 puntos adicionales. El menos 2 con 2 y el menos 2 con menos 2. Entonces, para determinar cuáles corresponden a máximos relativos o mínimos relativos, en este caso, no procedemos como en el ejemplo anterior, que en el ejemplo anterior teníamos un solo punto. Aquí, como tenemos 4, lo que hacemos es evaluar directamente la función, y el que dé más grande es un máximo y el que dé más pequeño es un mínimo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, evaluamos la función en los puntos críticos obtenidos, en los 4, y nos da 4 o menos 4. Entonces, los que dan 4 van a corresponder a máximos relativos. Eso es el 2, 2 y el menos 2, menos 2. 2, 2 y menos 2, menos 2 son máximos relativos. Y los otros dos, el 2 menos 2 y el menos 2, 2, corresponden entonces a mínimos relativos. Okay. Entonces, vamos a considerar otro ejemplo, ¿no? El tercero y último ejemplo. Nos dan esta función de dos variables. X cuadrado menos 8x más y al cuadrado menos 12y más 48. Y la ecuación de restricción es esta ecuación lineal, ¿no? X más y igual a 8. Nos piden hallar los extremos, algo que ya hemos hecho. Y la novedad en este ejemplo es que utilicemos el multiplicador de Lagrange para calcular cómo se afecta el valor extremo que vamos a hallar en la parte A, pero cuando la restricción se modifica. Entonces ya no tenemos x más y igual a 8,
sino que hubo un incremento de una unidad en K. Entonces, K pasa de 8 a 9. O sea que el delta K, déjenme escribir, el delta K, entonces es 9, que es el valor final, menos el valor inicial que teníamos, que es 8, da un delta K de 1. Entonces, para la segunda parte, vamos a utilizar la interpretación del multiplicador de Lagrange, que recuérdense que habíamos dicho que el multiplicador de Lagrange es la razón de cambio, ¿okay?, del valor extremo de la función con respecto a cómo cambia la restricción. Es esto lo que vamos a utilizar en la segunda parte. Entonces, bueno, vamos a proceder. Para la primera parte, hacemos lo mismo que hemos venido haciendo en los ejemplos anteriores. Hallamos las derivadas parciales de la función, de la ecuación de la función de dos variables y de la ecuación de restricción. Luego planteamos el sistema de ecuaciones de Lagrange. Resolvemos el sistema de ecuaciones. Tomamos las dos primeras, fíjense aquí, las dos primeras ecuaciones, y lo hacemos por igualación. Entonces tenemos que 2x menos 8 es igual a 2y menos 12. Resolvemos, esto nos da esta condición, y igual a x más 2, la reemplazamos en la ecuación de restricción y obtenemos que x es 3 y y acá es 3 más 2 igual a 5. Entonces nuestro punto extremo es el 3, 5. Esta es la parte A. ¿Qué tipo de extremo es? Buscamos otro punto en la restricción, uno sencillo, el 0,08. Fíjense que la satisface, y evaluamos la función en nuestro extremo, que obtuvimos resolviendo el sistema de Lagrange, y este nuevo. Entonces, en un caso da menos 2 y en el otro da 16. Eso quiere decir que nuestro extremo corresponde entonces a un mínimo relativo. Vamos con la segunda parte. Nos dicen que utilicemos el multiplicador de Lagrange para calcular cómo se afecta ese extremo que hallamos, el extremo que hallamos, que era menos 2, si K cambia de 8 a 9. Entonces, bueno, vamos a calcular el valor de K. Fíjense que tenemos, vamos a ir aquí atrás, tenemos dos ecuaciones. Lambda igual 2x menos 8 o 2y menos 12. Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos para hallar el valor de K. Tomé la primera, la evaluamos en x igual a 3, que es la coordenada x de nuestro extremo, y eso nos da 2 por 3, 6, menos 8, da menos 2. El valor extremo de la función, lo habíamos calculado antes, era menos 2. Entonces, utilizamos la interpretación del multiplicador de Lagrange. Delta m, el cambio en el valor extremo de la función, va a ser lambda veces el cambio en la constante k de la ecuación de restricción. Eso da menos 2 por 1, o sea, menos 2. Eso quiere decir que el valor mínimo de nuestra función disminuye en 2 unidades cuando el valor de K en la restricción, en la ecuación de restricción, aumenta en 1 unidad. Entonces, fíjense que con este resultado que nos permite interpretar el multiplicador de Lagrange, no es necesario resolver un nuevo problema de optimización, sino que simplemente podemos calcular cómo se modifica el extremo de nuestra función. ¿Okay? Entonces, con esto culminamos. Les agradezco su atención. Que tengan un excelente día.